Hola, bienvenidos a un episodio más de Shamanic. Estamos nuevamente con Benjamín Villegas. ¿De qué se va a tratar este episodio hoy, carnal? ¿Cómo estás, mi Pituflies? Buenos días. Bien, hermano. Fíjate que este episodio vamos a hablar de cosas importantes que hay que saber antes de una ceremonia. Precisamente recuerdo y repito que este podcast es una herramienta que estamos utilizando nuevamente para todo el proyecto que traemos en Shamanic. Y una persona que llegó la semana pasada, este, me dijo que pues estuvo en la sesión y todo y después me dijo que no, pues es que deberías de explicar qué hacemos aquí. Me dijo, deberías de decirnos qué hacemos aquí porque y le dije, no, no, o sea, que no han escuchado el podcast o qué. O sea, entonces sí, ya no quería hacer esto porque no quiero que la gente piense que es porque yo busco poner reglas o hacer las cosas personalistas o de alguna manera buscar que todos tengan que escuchar el podcast. Pero sí, ya definitivamente no puede venir una persona a hacer una sesión con nosotros que no haya escuchado el podcast. Te lo digo porque hay personas que han hecho otras medicinas y han atendido otras ceremonias y entonces traen como, vamos a decir, ya creen que ellos ya traen un Sí. conocimiento previo o algo, y entonces pues no van y no entienden el procedimiento que estamos llevando. Sí, llegas como un poco sobrado, ¿no? Como esto yo ya me lo sé. Un Exacto, poco el ego del sanador, ¿no? De exacto, esto a mí no me van a enseñar. exacto. Y llegan así, llegan con esa actitud de que yo no, a mí no, a mí nadie me va a enseñar nada. Entonces hay gente que llega y que ni siquiera escuchó el podcast por más que les dije, y es por esa actitud de que yo ya me lo sé. Y no, o sea, y no está mal, o sea, si ellos creen que ya saben, adelante. Digo, un verdadero sabio solo sabe que no sabe nada, porque nunca dejas de aprender. Claro. Entonces, por eso decía en un episodio, deja tu vasito de agua a un lado, o sea, vente con un vaso vacío para que puedas recibir lo que en Chamanic estamos haciendo. Claro. Si tú llegas ya con tus cosas y tus ideas, y te lo digo porque ha habido gente que inclusive llegan pues con esta actitud, ¿no? De que yo ya me la sé y de que y después viven un proceso diferente y pues como que te digo, esta persona me dijo, no, pues es que deberías de explicar qué hacemos aquí. Y yo, pues es que para eso está el podcast, precisamente para apoyarme y tener una herramienta para no estar repitiendo lo mismo, porque estamos haciendo ceremonias 2 veces por semana y llega a ser cansado. Por ejemplo, si recibo un grupo de 8 personas y otro de 10 personas en la misma semana, o vamos a decir 2 de 8, pues imagínate yo repetir lo mismo 16 veces Sí. y bueno, pues por eso estamos aquí apoyándonos con esta herramienta. Entonces, primero que nada, en este podcast quiero recordar que estamos nosotros haciendo un proyecto para el despertar de la conciencia. Precisamente una persona después de la sesión y todo me decía, no manches, me di cuenta que estaba dormida. Bueno, pues precisamente para despertar hay que estar dormidos y hay que reconocer el estado de adormecimiento. Una persona que cree que ha despertado sin haber despertado, pues simplemente se está dejando llevar por el ego. Una persona que verdaderamente es consciente es porque ha experimentado la unidad y el significado de la existencia. Han experimentado la divinidad adentro de ellos, por ende entienden que son Dios, que son uno con el todo y su manera de vivir ya es muy diferente. El despertar no es algo que alguien te pueda contar, ni algo que alguien pueda describir con la mente o con la lengua. O sea, el despertar es una cosa que se tiene que experimentar, porque no tiene palabras. Entonces, pues el primer paso es aceptar si estás llegando con nosotros o si estás buscando el despertar, pues hay que reconocer el estado de adormecimiento. No es algo malo ni algo que te haga menos ni para nada, simplemente hay que reconocer pues que precisamente que estoy dormido y vengo aquí a despertar. El que cree que ya está despierto y todo, entonces pues no creo que tenga nada que buscar aquí con nosotros. Nosotros hacemos este proyecto con mucho amor para todas las personas que están en sufrimiento, vengan a vivir su despertar. Su despertar es únicamente la revelación de su verdadera naturaleza, es darse cuenta de que son Dios, que son
todo lo que existe, que son uno con el todo, con la unidad, y que entienden que están aquí solamente viviendo un proceso de experimentación, y entonces poder llevar una vida libre de patrones condicionados, libre de ideas y de pensamientos que te provocan ese sufrimiento, porque lo que te provoca el sufrimiento son tus pensamientos, son tus procesos mentales que has llevado una vida tras otra y que te tienen atrapado en hábitos o en costumbres que no te dejan vivir tu verdadera esencia de ser. Sí, del pensamiento se vuelve algo físico y de lo físico se vuelve un círculo vicioso y pues ahí quedas. Así es. Entonces, otra cosa que vamos a tocar hoy es el tema del karma. El karma es la consecuencia de todos tus actos y vamos a estar hablando un poquito de eso porque es una cuestión que se puede manifestar. Primero que nada, y dejo este episodio para los que van a asistir a una ceremonia, y vamos a hablar de las cosas que tienen que saber. Sí, una cosa rápido, o sea, y es que la palabra ceremonia también lo dice todo, y para una ceremonia, sea la que sea, siempre hay procesos, siempre hay cosas de honrar, de cuidar, entonces... Exacto, Pues, es precisamente eso que dices. Primero hay que prepararse. Lo primero que hay que hacer es escuchar el podcast, porque para que vengas a una ceremonia en Shamanic tienes que haber escuchado el podcast, saber a través de los episodios si es lo que estás buscando o no, porque hay gente que me busca y me dice, oye, es que estamos buscando algún tipo de terapia o algún tipo de ayuda. Ok, escucha el podcast y dime si esto es lo que estás buscando. A través de los episodios te invitamos a sentir ese llamado o a decir, esos güeyes están locos y son unos blasfemos y no saben lo que dicen. Entonces, escucha el podcast, escucha el proyecto, el propósito que tenemos de hacer esto y encuentra si es lo que te conviene o lo que estás buscando. Nuevamente, siempre repito que hay diferentes métodos y varias maneras de alcanzar el despertar de la conciencia. No está condicionado a que vengas a Shamanic y a que uses enteógenos. Hay varios métodos. El maestro Eckhart Tolle, para el que no quiera usar enteógenos, a través de sus libros El poder de la hora y su libro posterior, nos enseña a través de técnicas de observación cómo alcanzar estos mismos estados. Entonces, pues ahí están las opciones. También hay quienes a través de ayunos y a través de la Ayurveda y de otras prácticas, de técnicas de respiración, también pueden encontrar estados alterados de conciencia y en algún momento vivir un despertar. ¿Qué es importante saber? Es importante saber que hay un orden mundial, como lo comenté en el episodio pasado, hay un orden mundial que no quiere que despiertes. Entonces tienes que saber que precisamente ese orden mundial ha mantenido viva toda esta ilusión que estás viviendo. Todo este mundo, el mundo del ego, el mundo del dinero, el mundo de los gobiernos, todo ese mundo de la farándula y del sexo y de todo ese mundo que está ahí, es una ilusión que ha sabido mantener muy bien el orden mundial. Este orden mundial no quiere que despiertes, precisamente porque es más fácil controlar a la gente dormida. Ahora me pregunta mucha gente, oye, ¿por qué si ellos conocen todo este mundo del amor y de la unidad, por qué hacen esto? Nuevamente, como lo hablábamos en el episodio de dualidad, la conciencia, el ser, que es el único ser que existe, se experimenta a sí mismo de manera dual. Y en su manera dual tiene que existir absolutamente todo. Todas las probabilidades existen en la dualidad. O sea, son despiertos, pero en otra... Vamos a decir, por muy conscientes que son, ellos no están en el plan, vamos a decir, del amor. Sí. ¿Sí me entiendes? Están en el plan del no amor, de la separación o del ego. Simplemente son despiertos, pero en el plan del ego. Y porque son conscientes y conocen los secretos del universo y conocen la verdad y no les importa. O sea, ellos están, y verdaderamente eso es lo que hace posible todo esto. Porque para que sea tan magnífico de despertar, tiene que haber ese grupo que mantiene a la gente dormida y que provocan que la ilusión sea tan real. Imagínate si todo el planeta estuviera lleno de Cristos y de Budas y todos fueran iluminados, pues entonces no habría propósito. O sea, que entonces ¿a quién vas a despertar si todos están despiertos? Precisamente es esa parte que tiene que hacer ese contrapeso, porque nuevamente la conciencia se manifiesta de manera dual. Entonces, así como hay
maestros ascendidos, iluminados y maestros en el Tíbet y en el Zen y este gran grupo de iluminados que nos quieren ayudar a encontrar la iluminación y la liberación del sufrimiento. Hay quienes no lo quieren porque quieren controlar y provocar el orden mundial, y precisamente para que la conciencia evolucione, tiene que evolucionar, güey. Y si no hubiera esas tentaciones, y si no estuviera ese mundo, nada que hacer. no habría evolución. Sí. Tienes que evolucionar los placeres del deseo, de lo material y de lo que decía Cristo, de lo que tiene embriagado a la gente, porque Cristo decía la gente está embriagada. Y la gente que está embriagada de poder, está embriagada de dinero, está embriagada de sexo, está embriagada de placeres, está embriagada de quehaceres. O de sufrimientos. Está embriagada de procesos mentales, porque una de las adicciones más fuertes es el estar piense y en el sobrepensamiento. Entonces, todo eso es lo que llamaba Cristo que te tiene embriagado. ¿Sí? Entonces, este orden mundial, esta conciencia, se experimenta a sí misma de manera dual, y así como va a haber quienes te ayudan a despertar, va a haber quienes te ponen el pie. Siempre la conciencia se está experimentando, pero es la misma conciencia que lo hace a la misma conciencia. Esto hay que entender. La misma conciencia es Hitler, otra vez. Bueno, está bien. La misma conciencia es la gente que mató, la misma conciencia es Cristo, la misma conciencia es la gente que ayudó. Todo es la misma conciencia. La misma conciencia se experimenta en diferentes personajes y abarca todas las probabilidades. Y en esta dimensión lo hace de manera dual. Entonces, pues es la misma conciencia está en todos lados y se experimenta a sí misma de manera dual. Así, por eso mismo existen estos seres, vamos a decir, seres de oscuridad o seres de energías o de vibraciones bajas, tienen que existir. Otra cosa que hay que saber es que para poder venir a despertar tienes que aceptar que eres Dios. No el Dios de los cristianos, pero sí que eres la divinidad o el Tao. Y tienes que serlo porque no existe nadie más. Quiero que la gente entienda que el único ser que existe es el ser. El único ser que existe es esta conciencia creadora, y Él es el único ser que existe. La idea del yo es precisamente el ego. O sea, una gente dice, yo no puedo ser Dios, si tu ego no puede ser Dios. Como dice Eckhart Tolle, tú no te puedes iluminar, porque el tú se tiene que quitar del camino y la iluminación es lo único que queda ahí. Precisamente tienen que entender que el ser es el único ser que existe. La conciencia es lo único que realmente existe. Fuera de ahí, la falsa creencia del yo es el ego. Entonces, tienes que entender eso. Eres Dios porque no hay nadie más. No existe nadie más. Dios vino, o el creador o la conciencia, Él vino a vivir todas las probabilidades que en su pensamiento cósmico manifestó. Él es el que viene a vivir todas las vidas y a experimentar todas sus culturas y a probar todos sus alimentos y a danzar toda su música. Es Él el que está viviendo a través de estos cuerpos. Él es el que vive y experimenta su creación. La conciencia necesitaba fragmentarse en cuerpos o en avatares, en cuerpos álmicos y en cuerpos físicos y en cuerpos de luz en otras dimensiones para experimentarse a sí misma. ¿Por qué? Porque esa es la manera de experimentarse, porque así es. ¿De qué otra manera la conciencia iba a experimentar lo que es la comida, la música, la danza, las culturas, el amor de la pareja, el amor de los padres, el amor de la madre? ¿Cómo iba a evolucionar la conciencia si no desevolucionaba en primer lugar? La conciencia tenía que olvidarse de quién es por completo y empezar de cero e ir evolucionando nivel tras nivel de conciencia hasta llegar al nivel que estás ahora. Quiero que sepas, oyente, que para estar en el nivel de conciencia del ser humano, has vivido y experimentado tantos niveles de conciencia. Fuiste un mineral, fuiste un animal, fuiste un átomo, fuiste hidrógeno, para llegar ahora a estar en el proceso de evolución en el que te encuentras ahora. Entonces, era necesario para la conciencia desevolucionar hasta lo más bajo para ir buscando su camino hacia lo más, hacia regresar hacia sí mismo. Precisamente el propósito de la conciencia fue salir de sí mismo para encontrar su camino de regreso. Entonces, ¿por qué pasa esto? Me preguntaba una persona, ¿por qué lo hizo? Porque si no, no había propósito. Si eres la conciencia y eres el ser y estás en la primera dimensión de donde surge todo,
y sabes todo lo que puedes hacer y manifestar, pero no has manifestado nada, no hay propósito. Entonces él dice, ok, voy a salir de mi centro y conocerme desde otro aspecto. Ese aspecto desde el que se va a conocer es como creación. Sí. Pero creación y creador son uno. El creador se expresa a sí mismo como creación para conocerse ahora como creación. Pero para experimentarse como creación tenía que olvidarse que es el creador. Sí. Sí, tenía que conocerse y borrar, vamos a decir, eliminar eso de su conocimiento para irse conociendo otra vez, porque si no ya se conocía. Sí, eso que dices del propósito también es que es fundamental y lo puedes aplicar en la vida diaria. Es si andas por la vida sin propósito, es como leer un libro, nada más por leer las letras y las palabras sin ningún sentido. Pero si tú traes una búsqueda, quieres encontrar conocimiento, quieres descubrir algo, lo que consumas, si lees un libro ya con la intención o el propósito de aprender, claro que entra. Si ves un documental con el propósito de aprender, entra. Si ves una película con el propósito de divertirte, claro, te diviertes. Es correcto. Entonces, la conciencia no se podía dividir a sí misma, porque, pues imagínate que es esta gran fuente de energía ilimitada, este gran ser consciente divino, no se puede dividir a sí mismo. Pues ¿cómo se va a dividir? ¿Cómo se va a poner una barda? ¿Cómo se va a separar? No se puede separar porque es la existencia misma. Y todo lo creado y lo manifestado surge a partir de él mismo. Entonces, para poderse experimentar como creación, crea esta ilusión de la separación, o Maya, o Satán, y de ahí, de esa ilusión de la separación, vienen todos los sentimientos de baja vibración. Precisamente por eso hay un libro que se llama Satán, y este libro nos habla que simplemente Satán es vamos a decir, es otra traducción del ego. Y el ego es todo lo que te provoca las situaciones de baja vibración. El ego es el que quiere poner su verdad encima del otro, el que quiere que los demás hagan lo que él hace, el que quiere controlar, tener poder, tener dinero, tener la ambición, el deseo, el chingarse al otro por ponerme, exactamente eso es el ego. El ego es el único que puede chingarse a otro para su propio placer. Para controlar. Exactamente, o sea, solamente el ego va a robarle a alguien porque va a poner por encima sus necesidades que las de alguien más. Cuando eres conciencia y eres unidad, no vas a poner por encima de nadie tus placeres, no vas a lastimar a otro ser por estar tú, si me entiendes, no por tener un deseo sexual vas a lastimar a una persona, no por tener un deseo de dinero vas a fregarte a otro porque se distrajo. Entonces, una persona que es consciente de sí misma sabe que todos somos el mismo y nunca va a lastimar a otro ser porque sabe que somos el mismo. Entonces sería lastimarse a sí mismo. Esa es una cosa que es de primordial importancia para poder venir y manifestar el despertar y entrar en este proceso con nosotros. Es importante que aceptes esa parte, porque hay mucha gente que dice, no, yo no quiero aceptar eso, porque yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy judío, lo que sea, y yo no puedo aceptar que yo soy Dios. Yo soy una creación inferior y nunca voy a poder ser Dios. Entonces, desde que están ahí, ya están limitándose. Nuevamente está el ego de ser ese personaje, ese religioso, ese creyente, y ese ego tan arraigado ahí simplemente no nos va a dejar trabajar. ¿Y qué le pasa a estas personas, o sea, ya cuando están haciendo estas experiencias con enteógenos y traen esta creencia tan fuerte? Normalmente se asustan, no pasa. Se asustan porque piensan que están atentando contra sus creencias y entonces empiezan, por ejemplo, nosotros recitamos mantras en sánscrito por el poder que tiene la palabra y por ejemplo ellos si son cristianos, por ejemplo, o católicos, empiezan a resistirse porque empiezan a pelearse con este tema, ¿no? Y luego empiezan a sentir esa divinidad adentro de ellos y el ego religioso, porque es un ego, o sea, el ego de ser religioso es un personaje religioso. Sí, le estás dando la espalda. Tú eres el ser, cabrón, tú eres el ser, tú eres el todo, tú eres la divinidad. Si tú te pones, aunque es un personaje de católico o de cristiano, es un personaje. Y el ego se siente contento porque está conforme con ese personaje de ser un buen cristiano, de ser un buen católico. Pero es un personaje. Y entonces este personaje empieza a tener una lucha interna porque siente que está haciendo una blasfemia o que está faltándole a su religión y a sus creencias. Precisamente por eso nuevamente invito a las personas que vengan. Este es el primer paso.
estar dispuestos a aceptar tu divinidad. Como dijo Cristo, niégate a ti mismo, porque tú no existes. No existe el yo. Eres un personaje creado por la mente que te trae todo el sufrimiento y la miseria en la que estás viviendo, que por eso estás ahora buscando liberarte de ese personaje, porque el ego, y solo el ego, es el responsable de toda la miseria humana, porque cuando te liberas del ego, te liberas de todo lo que provoca el sufrimiento. Precisamente el Buda nos enseñó, la vida es por naturaleza sufrimiento. La liberación del sufrimiento es el nirvana, el cese de vana o la quietud mental. Dice la Biblia también, aquietaos y sabed que soy Dios. Aquieta la mente y date cuenta que eres Dios. Y eres Dios porque no tienes opción, porque no existe nadie más. O sea, ahora sí que te chingaste. Eres Dios porque no existe nadie más. Solo el ego te hace creer que existe alguien más. Ese alguien más es alguien falso, porque no existe nadie más que Dios. Sí, sí, sí. Dios vive todas las vidas y las experiencias a través de sus cuerpos álmicos, que son, vamos a decir, sus avatares. En esta dimensión también usa el cuerpo físico, pero en otras dimensiones usa otros tipos de cuerpo, porque esta dimensión, la tercera, este planeta Tierra necesita, vamos a decir, este cuerpo humano, pero la misma conciencia utiliza los animales para experimentarse y conocerse desde otros aspectos. Es la misma conciencia la que evoluciona como el planeta Tierra. El planeta es un ser que está evolucionando y que ha adoptado una forma circular perfecta, porque es la conciencia de Dios la que está evolucionando. Voltea a ver ese atardecer y dime si no ves a Dios ahí. O sea, hay gente que me dice, no, es que yo no creo en nada, yo no creo en eso, que son, vamos a decir, como este tipo de ateos. Sí, sí, sí. Y yo no creo en nada de eso. Si tú vieras una maqueta, de esas maquetas de arquitectos que hacen de proyectos para desarrollos inmobiliarios, y llegas y preguntas, ¿quién hizo la maqueta? Y te digo que se hizo sola, ¿me creerías? No, ¿verdad? Vas a decir, ¿cómo esa maqueta se hizo sola? Entonces, ¿cómo alguien puede creer que todo esto se hizo solo? Claro. Yo también, por otro lado, creo que por los ateos, cuando tienen una experiencia con enteógenos, también es Tienen mucho una más... revelación. Sí, sí, sí. Desde su punto de vista más científico, tal vez, pero caen en una conciencia de que forman parte de algo. De algo. Sí. Pero la medicina no va a entrar en el estado de enteógeno hasta que no reconozcan que hay un poder divino que es la fuerza creadora de todo. Porque solamente esa fuerza creadora de divinidad, que es un poder divino, es la misma. Alguien le podría decir la energía de la creación. Pues sí, cabrón, es lo mismo. ¿Sí me entiendes? Si alguien le quiere cambiar el nombre, pues cámbienselo. La energía divina o la fuerza creadora es la misma. Solamente estamos usando otra palabra. Para que lo entendamos. Exactamente. Poniendo el lenguaje exactamente. común. Pero es esa energía divina la creadora. Y es un arquitecto consciente de la creación el que manifestó toda la creación. Porque hasta para servirte un vaso de agua necesitas organizar y orquestar el agarrar el vaso y ponerle el agua. Precisamente para desarrollar toda la evolución humana necesita haber un arquitecto creador de todo esto. Ese arquitecto creador es la gran conciencia, la cual eres tú. Esa gran conciencia se está experimentando en un aspecto ahorita, conociendo uno de sus infinitas probabilidades que manifestó en su gran pensamiento cósmico. Entonces, ese es el primer paso. Tienes que aceptar esta gran verdad, porque esto es lo que te puede impulsar a encontrar la verdad. Si una persona está necia y diciendo que no, pues se va a quedar en eso. Y entonces va a vivir en las limitaciones de la mente y del ego. Y la mente es limitada. Precisamente para vivir una experiencia fuera del cuerpo y manifestar una expansión de conciencia a través del universo, tienes que dejar el cuerpo y la mente porque ellos son limitados. Tienes que conectarte con la gran conciencia universal, con la creadora, con lo que eres, para poder manifestar esta experiencia de que soy Dios, porque es lo único que puede ser. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo puede alguien que te escuche, cómo es dejar el cuerpo y la mente? O sea, ¿qué sucede en ese momento? En una sesión o en un estado de meditación muy profundo, como nos enseñan los yogis, sería en un estado de meditación donde empiezas a observar que el que está incómodo es el cuerpo, y entonces empiezas a entender que tú no eres tu cuerpo. Empiezas a observar tus pensamientos y entiendes que tú no eres tu mente, tú eres el observador. Y así te empiezas a convertir en un observador y llega un momento donde estás observando tu cuerpo ya fuera de él. Esa es la manera de expandir tu conciencia. Y entonces fuera del cuerpo te preguntas, ¿quién soy?
volteas a verte y te das cuenta que estás en todos lados, que eres el universo entero, no parte del universo, porque no hay partes, porque Dios, porque la creación, la conciencia creadora, el Tao o la divinidad no se podía separar, solamente creó la ilusión de la separación, y esa ilusión es el ego. Tienes que ser Dios porque no existe nadie más, cabrón. Porque estás en el universo. Exactamente, porque eres la existencia misma. Y el cerebro puede jugarte, está limitado porque hay tierra y ves el cielo y ves azul y dices, hasta ahí da, pero al final si lo ves con perspectiva está dentro de todo. Exactamente, precisamente la mente o el ego es este personaje que se cree separado de la creación. Ese es el ego, el personaje que se conoce a sí mismo desde la mente limitada. La conciencia empieza a conocerse a sí misma, identificándose con el ego, con la mente, con el cuerpo, y el proceso a la iluminación, al despertar y a la iluminación, es que la conciencia se deje de identificar con el ego y se deje de identificar con el cuerpo. Entonces la conciencia, una vez que estás en un estado de conciencia, vamos a decir más consciente, solamente se da cuenta de que yo no soy este cuerpo, yo soy la conciencia, y este cuerpo es un vehículo. Yo soy la misma conciencia que está en ti, y la misma conciencia que está en los animales, y la misma conciencia que está en todos los seres. Yo soy este gran ser, soy la conciencia, y estoy utilizando este vehículo. Y entonces utilizas la mente, y utilizas el cuerpo, pero como vehículos, sin identificarte con ellos. Precisamente una persona me decía, oye, pues entonces vestirte como ahora te vistes, porque ahora me he visto acá más, ya sabes, más suelto. Más suelto. Pues eso es un ego, ¿no? Ahora ese es el ego. Y precisamente hay que entender, el mismo ego es tu mismo cuerpo-mente. Una persona que se libera del ego solamente se deja de identificar con él. Y no quiere decir que el ego desaparezca, simplemente lo identificas. Correcto. Una persona libre de ego solamente se deja de identificar con el ego, pero el ego tiene que estar ahí porque si no hubiera un ego, tú podrías entonces experimentarte a ti mismo ahorita siendo una planta o otro ser o agua o aire. Entonces, para que la conciencia vamos a decir, se pueda expresar y experimentar desde el cuerpo-mente que estás llevando ahora, desde este cuerpo álmico, es necesario solamente reconocer y desidentificarte con el ego. Pero no puedes abandonar tu cuerpo porque estás experimentándote a través de él. Entonces, solamente sabes que no eres tu cuerpo, sabes que no eres tus pensamientos. Y eso provoca una evolución en la manera en la que vives, una evolución en la conciencia. Precisamente la gente que se deja de identificar con el ego viven con menos sufrimiento. Una persona que ha despertado y en su proceso del despertar a la iluminación, todo lo que va a pasar es que va sufriendo menos. Les digo esto porque hay personas que llegan y me dicen, ¿cómo saber si todavía hay ego, no? ¿Cómo saber en qué momento? Simplemente todo lo que te provoque sufrimiento viene del ego, porque solo el ego es el responsable de todo tu sufrimiento. Voy a leer aquí una lectura que me mandó mi maestro Eleazar. Permítanme un segundito. Dale, hermano. Este es del maestro Bhagavan Ramana Maharshi. Es el libro que se llama La esencia del autoconocimiento. Y maestro nos dice, al ser yo se le denomina Atman. Según el Vedanta, somos ignorantes de nuestro verdadero. Debido a esta ignorancia nos identificamos con el cuerpo, la mente y el intelecto, y creemos ser los condicionamientos limitados con los cuales nos identificamos. Este es el nacimiento del ego. Cuando este ego nacido de la ignorancia es destruido, el ser puro se manifiesta por sí mismo. Una vez que las nubes de la ignorancia se disipan con el viento del conocimiento, se experimenta el sol que brilla por su propio esplendor. La destrucción del ego no significa la destrucción del cuerpo, la mente, etc., sino la destrucción de la falsa idea de yo soy el cuerpo y otras nociones similares. El ego, y solo el ego, es la causa de toda nuestra miseria, de ahí que sea deseable su propia destrucción. Bueno, dicho esto, voy a seguir con el tema para no desviarme más. Está cabrón eso, nada más tengo otra duda. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que no es lo mismo
el pensamiento de Oriente que del de Occidente. El de Oriente ya viene un poco más trabajado, ¿no? En Sí, ese sentido. tiene más evolución. Entonces, algunas personas dicen, o sea, estos maestros tal vez sí tienen razón poniéndolo en duda, ¿no? Pero no aplica para un occidental a lo mismo, porque nosotros venimos con otro tipo de carga. Nuevamente, si ese es el caso, por favor, vuelvan al maestro Eckhart Tolle. Él es un maestro de Occidente. Bueno, él de hecho nació en Alemania, pero ahorita ya toda su cultura y toda su filosofía es totalmente occidental y 100% moderna. O sea, es lo más actual que podemos encontrar ahorita en un maestro que no traiga la cultura de Oriente, porque a pesar de que hay muchos maestros actuales en la India, siguen con esta manera o este léxico como este maestro. Entonces, pues nuevamente ahí está el maestro de Eckhart Tolle. Entonces, importante para saber, ¿qué es importante saber? Y aceptar que eres la divinidad, que eres el Tao, y como dijo Cristo, niégate a ti mismo, porque tú no existes, el tú no existe. Quita el tú y encuentra tu verdadera esencia de ser. Ese es el primer paso. El segundo es que hay un orden mundial y este orden mundial no quiere que despiertes. Ese orden mundial te ha tenido siempre creyendo lo que crees que sabes. Y entonces tú tienes una idea de que los alimentos pues no, son normales y que es normal comer embutidos y que es normal usar la pasta de dientes que usas y que es normal estarte intoxicando con los medicamentos y con los antidepresivos y con las pastillas para dormir. Bueno, quiero que sepas que eso no es normal. Quiero que sepas que eso está normalizado, pero te estás envenenando. Y este es un punto bien importante. Hay que tomar conciencia del porqué de los alimentos, de qué es lo que comes, del porqué de los medicamentos. Por favor, señores, señoras, no es normal. Llega gente conmigo y me dice, oye, quiero asistir a una ceremonia, pero tomo antidepresivos todos los días, o tomo Ribotril todos los días, o tomo y me sacan su lista de medicamentos. Pues claro que no puedes tomar una sesión de medicinas ancestrales o de enteógenos porque estás intoxicado por completo. Ay, pero el doctor me dijo, no, pues es que eso no quiere decir que esté bien. No porque la farmacia venda clonazepam quiere decir que eso sea sano o normal. Por favor, o sea, estás envenenado. Y entonces hay que recurrir a la homeopatía o a medicina alternativa natural, que sea natural y que no provoque efectos secundarios y empezar a desintoxicar el cuerpo. Esto lo dejo bien claro. No puedes tomar una sesión de medicinas ancestrales, no puedes ir a una sesión de enteógenos con el cuerpo intoxicado. ¿Y qué lo intoxica? El alcohol, las drogas, los medicamentos, el exceso de azúcares, la comida chatarra, los embutidos. O sea, es importante empezar a tomar conciencia para que cuando llegues a consumir un enteógeno, llegues en un estado de vigilia, llegues en un estado de ayuno, llegues con un cuerpo limpio, con un cuerpo purificado, con un cuerpo, vamos a decir, depurado, que se prepara para recibir la comunión de una medicina ancestral increíblemente poderosa y tener los efectos buscados. Porque si no, te la vas a pasar mal. O sea, y quiero que la gente lo entienda, esto no es por mí, es por ustedes. O sea, yo tengo un estilo de vida donde no consumo esas cosas habitualmente. Y cuando le digo a una persona que las suspenda o las deje, piensan que es una idea mía. No es por mí, es por ustedes. Y hay gente que me dice, no, pues yo no puedo dejar las pastillas para dormir. Ah, pues no las dejes. O sea, entonces, ¿qué puedo hacer yo por ti? Si tú no te quieres liberar de esos hábitos nocivos y de ese envenenamiento que has llevado, pues simplemente nada más no vengas. Sí. Yo ahorita los estoy haciendo firmar una responsiva por lo irresponsable que ha sido la gente que ha venido. O sea, ha venido gente intoxicada y entonces han tenido situaciones muy delicadas porque de veras piensan que es un chiste, o piensan que es un juego, o piensan que ya conocen a lo que van. Sí, o que es una droga más que se van a meter. No sé qué piensan y no sé en qué estado vienen tan irresponsable, porque al final se arriesgan ustedes y arriesgan el proyecto y arriesgan el que otras personas puedan llegar a este conocimiento a través de los enteógenos debido a las malas experiencias que ha provocado la gente que han ido
con una total irresponsabilidad. Sí, sí, sí. Y hay veces que, pues, que los chamanes dicen, pues sí, cabrón, pues que pues yo cómo le hago, o sea, yo cómo sé que me está diciendo la verdad, ¿no? Claro. Por eso la responsabilidad es del usuario. Sí. También claro que los chamanes, los facilitadores y quien proporciona la medicina, tienen un sentido de responsabilidad de informarles precisamente, y por eso está este episodio específicamente para advertirles de la importancia de la desintoxicación y de la dieta para poder recibir estas medicinas. Sí. Hay tribus en el Amazonas que van a hacer sesiones de ayahuasca y en la ayahuasca se ha llevado mucho al tema de un tratamiento para adicciones y cosas así. Y he visto que en el Amazonas, antes de entrar a probar la medicina, hacen un ritual de enterrarse y entierran al paciente y lo dejan ahí enterrado un rato. O sea, de enterrado no completamente, sino que su cuerpo en la tierra, para que le regrese a la tierra todo lo que se ha consumido llevado en exceso. Regrésaselo. Correcto. Una vez que estés limpio, ahora sí puedes venir a esta parte, porque de ninguna, o sea, uno, no va a surtir el efecto deseado, y dos, la vas a pasar muy mal. Yo me acuerdo cuando hice las primeras 2 veces que hice ayahuasca, la primera cero dieta, o sea, iba con esta inconsciencia como muchos que pues, vamos a experimentar algo, ¿no? Y puta, pues, fue un paseo por el excusado horrible. Brutal, sí, brutal, claro. Que era parte de lo que tenía que vivir. Sí, lo tenías que sacar. Pero conforme vas avanzando y conforme vas entrando en conciencia de que el ayuno, el quitarte estos deseos mundanos que los tenemos a la mano, como prender un cigarro, tomarte una cerveza, meterle las cosas al micro y tragártelas, pues el empezar a dejarlas, empieza a poner tu cuerpo en un nuevo estado, empiezan a emerger nuevas sensaciones y sentimientos que vas a ir Y ahorita vamos a hablar del karma, y precisamente vamos a hablar de que tú eres la consecuencia de todo lo que has vivido en tus vidas pasadas. Entonces, precisamente el empezar a entrar en estos estados divinos es precisamente ir rompiendo con todos los viejos hábitos nocivos que has llevado en esta vida y posiblemente en otras. Entonces, es sumamente importante entender que todo esto es para el usuario, para el individuo que va en esa búsqueda. Por eso solamente recibimos verdaderos buscadores, porque una persona que llega y que antes de entrar a su sesión con nosotros, hay gente que me habla y, oye, el lunes se fue un temazcal, entonces súper, y lleva dietando hasta 2 semanas antes. O sea, hay gente que, ay, ¿cuánto es? 4 días, no pueden ser 2, o no puede ser 1, es que yo no puedo dejar de comer carne, es que yo no puedo dejar de comer pollo. No vengan, entonces no están listos. O sea, el día que verdaderamente estén dispuestos a hacer un sacrificio, a dietar, a ayunar y a desintoxicarse, ese día aquí los esperamos. Y aparte va a ser una experiencia fuerte. Claro, y yo quiero evitar... Y trascendental. Quiero evitar las malas experiencias y quiero evitar que pasen en algún caso alguna tragedia, como ha pasado en algunos centros de ceremonias donde dan medicinas ancestrales. O sea, tienen que entender que hay gente que la ha pasado muy mal, y es un mal rato para los demás que están ahí, y para el facilitador y para los chamanes. O sea, el que una persona comió carnitas antes o un día antes y se le hizo fácil, y a la hora de estar ahí empieza a vomitar y a tener una situación horrible con el viaje, y empiezan con esta experiencia tan fuerte y y pues es difícil para todos. Entonces, digo, hay veces que tiene que suceder, sí, pero porque hay veces que viene a depurar energía, y eso es lo que buscamos. Claro. Pero no que vengas a hacer un detox aquí, porque entonces pues pasas un sufrimiento aparte brutal. Es muy diferente a cuando ya dietaste y de todos modos hay cosas que sanar. Sí. Es muy diferente la transición. Hasta le pones color, nombre y todo, claro, ya sabes qué es lo que salió. Exactamente, eso es lo que buscamos. Claro que buscamos la sanación, pero una sanación de donde tú ya te depuraste lo más posible para que saquemos toda esa energía retenida de vidas y ese karma y haya un renacimiento. Claro que para eso estamos, pero no para que vengas crudo y entonces te la pasas, porque me ha tocado gente que a pesar de todo se han atrevido a llegarse crudos, y no me di cuenta hasta después, hasta que ya estábamos ahí. Sí. Entonces dije, mira,
Pero bueno, nuevamente repito, esto es por ustedes, no hacen las cosas por mí, es por ustedes. El que venga preparado y que venga con esa actitud, que venga con que me fui a un temazcal un día antes, me fui a un baño de gong, estuve viendo qué platillos comer porque hay gente que hasta se emociona haciendo no, Claro. y hay gente que no, hay gente que se queja y me dice, es que yo no puedo dejar de comer carne, es que a mí me falta proteína, es que a mí me falta no sé qué. Bueno, pues busquen alternativas veganas, busquen alternativas sanas. Al final, repito, es por ustedes, no es por mí. A mí no me hacen, no es ningún honor para nadie que el otro se convierta en vegano, es una cosa que haces por ti. Cuando Cristo habla del ayuno, eso que hacen los católicos que piensan que el ayuno es por él, que le estás haciendo un favor a él, no es por él, es por ti. O sea, el no comer carne es simplemente una tradición que pusieron, pero la gente no lo entiende. Piensan que no voy a comer carne porque le estoy haciendo un favor a Dios o a Cristo. No mames, a ellos no les interesa, es por ti. Si tú empiezas a limitar tu carne, empieza a haber un proceso diferente en tu cuerpo porque empieza a haber una evolución. Precisamente hay que entender. Recomiendo ampliamente los documentales What the Health de Netflix y Game Changers, porque es importante que entiendas que la industria de la carne viene de este orden mundial, que al final voy a dejar los videos de esta chava Estefanía, los voy a poner aquí, para que entiendan que las mismas farmacéuticas que te tienen envenenado comiendo carne y comiendo los productos animales, son los mismos dueños de las farmacéuticas, el mismo orden mundial te enferma con sus productos, con sus embutidos, con sus cárnicos y con sus productos de origen animal, y después te vende los medicamentos para tratarte esos síntomas, pero enfermarte de otra cosa. No, y son los mismos que fabrican misiles y armamento Es el mismo militar, orden güey. mundial, el mismo orden mundial es la misma gran corporación que es dueña de todo esto. Entonces, por favor, los invito a que empiecen a tomar conciencia con la importancia de la dieta. Por favor, no vengan a mí a decirme que no pueden y que si no pueden, entonces no están listos y por favor consideren no tomar la sesión hasta que realmente estén dispuestos a hacer lo que sea para liberarse de su sufrimiento. Precisamente requiere un esfuerzo, vamos a decir, requiere una disciplina y requiere pues unas ganas, ¿no? Más que un Voluntad. esfuerzo, una voluntad de querer ver un cambio. Si no, no tiene caso. No, y cuando Y tienes el llamado, cuando te llega esa inquietud de necesito experimentar algo más, conocer algo más, ya empezó el proceso. O sea, eso, bueno, desde mi perspectiva es, el proceso empieza desde ahí, el proceso empieza desde la depuración, desde este ayuno, desde este formular las preguntas que buscas responder con la medicina. Entonces, no nada más es en el momento de la ingesta, sino mucho más tiempo claro, atrás. así es. Empieza desde mucho antes y bueno, les voy a dar una. Hace poquito escuché al maestro, al chamán César de Morey, me parece que es quien hizo la receta de la medicina Samadhi, y que si algún día me escucha le mando un gran saludo y le agradezco muchísimo por el trabajo que hace. Ellos hacen ceremonias más grandes. Él subió un video hace poquito en Facebook. También él trabaja de la mano con el amigo Chito, y qué chistoso el chamán Chito. Y tienen por ahí un video en Facebook, está en Facebook, que se llama también cosas que hay que saber antes de tener una ceremonia con medicinas ancestrales. Y nos habla, precisamente él también le habla a la gente y dice, ustedes que traen gente, o sea, como a los que vienen que no saben, hay que saber que se remueven emociones que están inconscientes. Entonces mucha gente después o sea, tienen que saber a qué van. Y nuevamente enfocando un episodio a esto, tienen que saber a qué van. O sea, se mueven cosas muy fuertes, se destapan sentimientos que estaban ahí inconscientes, que al final, como dice el maestro César de Morey, iban a ocasionar enfermedades psicosomáticas. Entonces, hay que destapar porque precisamente la medicina ancestral está sanando y te está liberando de una terrible vejez y de una terrible enfermedad. Precisamente va a remover situaciones. Entonces hay gente que tiene estos sentimientos y que empiezan a sentir cosas que no sabían que tenían ahí y luego piensan que el chamán no hizo bien su trabajo o que la medicina no era la adecuada o que el trabajo no fue el adecuado. Y no, simplemente tienes que saber, digo, claro que mientras más consciente y mientras más investigado vayas mejor, pero tienes que entender esa parte. O sea, se van a remover cosas, no vas a tener un paseíto bien bonito con colores.
vas a despertar, cabrón, vas a romper con vidas y con años de patrones nocivos y va a haber un rompimiento fuerte. Entonces, si estás listo, ve, y si no, no es tu momento. Como dice el episodio pasado, evita una mala experiencia si no estás listo, porque se van a remover cosas de esta vida y de otra. Voy a ir terminando porque ya llevamos 45 minutos, pero este es un mensaje. Ese video que está ahí de César de Morey en la página de Facebook Medicinas Ancestrales, el maestro César de Morey también los invita a que sepan a lo que van y que sepan que se van a remover muchas cosas, y él les dice: amigos, si están pasando por una crisis, van a salir de esta como todos hemos salido. ¿Sí? No sientan que algo salió mal o que algo les pasó. Van a salir de ese proceso, porque por muy fuerte que sea todo lo que vayan a vivir y experimentar y todo lo que se remueve en los siguientes semanas o meses o días, dependiendo la persona y lo que esté trabajando, todo va a pasar, vas a evolucionarlo. Y no digas ¿para qué iba? Pues ahora salió esto que no sabía que estaba ahí. Precisamente lo tenías que sacar para evitar que tuvieras una enfermedad psicosomática en el futuro. Entonces estás sanando, y precisamente sanar es eso, es llorar, es tocar esas cosas que no querías tocar pero que te están lastimando, es quitarte esa carga, y para quitarte esa carga pues lo tienes que remover para sacarlo, lo tienes que remover para vomitarlo, lo tienes que remover para llorarlo, lo tienes que sacar, no por el hecho de decir no lo volteo a ver pero está ahí. Esa carga te está matando y te va a matar. Entonces, hermano, atrévete, busca tu sanación, y en el momento en que estés listo, toma ese primer paso, pero siempre sabiendo a lo que vas. Una lectura que vamos a decir, un párrafo que nos mandan los chamanes y los maestros, que repito aquí para todo aquel que va a tomar o va a hacer ceremonia con medicinas ancestrales. Dice esto: la dieta es tan importante como la ceremonia en sí. La livianidad del cuerpo es proporcional al tipo de limpieza, versiones e introspecciones que tendremos, ya que es una planta digestiva. Lo ideal es comenzar a equilibrar la alimentación antes de la experiencia. Suspender el consumo de alcohol, condimentos, grasas, carnes, embutidos, azúcares, gaseosas. Y bueno, pues aquí luego la gente me pregunta: oye, ¿y salchicha o jamón? Pues ustedes saben todo lo que no es sano, ¿sí? Hay que quitar todo lo que sea superprocesado y lo que no sea sano. La dieta debe de comenzar mínimo a realizar 5 días antes. Si pueden empezar 15 antes, mejor. Si no pueden 5 y dicen 4, pues bueno, es su proceso, ¿no? Pero entiendan que mientras más dietados vayan, mejor. Hay quienes dietan 1 año antes de tomar una ceremonia con medicinas ancestrales. Se sugiere comer principalmente comidas frescas a base de ensaladas, frutas y verduras. Evita cualquier tipo de sustancias químicas que altere el sistema nervioso central. Abstinencia sexual, esto es porque la energía sexual es una energía muy importante para el cuerpo, y cuando tú estás teniendo relaciones sexuales la estás liberando. Por 5 días, guárdala para ti, guárdala para que te ayude en tu proceso. La dieta también abarca la dimensión psicológica emocional. No ver películas violentas o de guerras, evitar personas complicadas o densas energéticamente, evitar discusiones, malos pensamientos o deseos. En general, comer liviano, productos naturales y frescos, y en definitiva encontrar una forma para poder estar en un estado de relajación y sentirse en calma y confianza. El día de la ceremonia, intentar comer algo liviano. Esto ayuda a que se incorpore la energía curativa de la bebida o medicina sagrada, ya que es una medicina digestiva para realizar un viaje de introspección, exploración y descubrimiento de sí mismo, trayendo una mayor autoconciencia de las rutinas personales y hábitos que nos hacen ser lo que somos. La ventaja principal de la dieta es ayudarnos a desarrollar una conexión más profunda con la naturaleza y con su ser interior, y purificarnos de todas las cargas negativas y emocionales que uno tiene guardado. Para el día del ritual se sugiere llevar ropa cómoda, abrigadora, y un cambio de ropa preventivo, el sleeping bag, cobija, llevar frutas y semillas para la mañana siguiente poder compartir. Se sugiere descansar la noche anterior. Se sugiere con la dieta, días después de la ceremonia, no beber alcohol ni volver de manera abrupta a comidas ricas en grasas. Se sugiere mantener al menos
5 días la alimentación liviana, puesto que la medicina sigue trabajando en todo nuestro ser, a través de insight, introspecciones y material onírico que eventualmente pueda emerger, generando así contenidos importantes para el proceso terapéutico de integración de la experiencia. Te invitamos a que te reconectes con tu ser, no dejes para otra vida lo que viniste a hacer en esta. Déjame le presiono porque ya tenemos poco tiempo, pero es importante que sepan en las ceremonias que hacemos en Xamanic, estamos en la Sierra de Lobos en León y ahí normalmente hace frío, porque luego llega gente en playeras o con camisas de botones. Por favor, váyanse cómodos, entiendan que vamos a estar varias horas sentados en posición meditativa o acostados, llévense una chamarra, una cobija, algo que los pueda abrigar. Llévense nueces, almendras, frutas, ciruelas, la sandía es maravillosa, piña. La piña, la sandía y las ciruelas son alimentos que de alguna manera caen muy refrescantes después de estar en sesión. Entonces, busquen por favor este tipo de alimentos para que se lo lleven en toppers. Llévense, si se llevan mango, llévenlo picado, porque luego hay gente que se lleva la piña, te lo juro, literalmente se llevan la piña entera. Y, güey, ¿cómo la vas a partir si después de la sesión estás todo, Sí, sí, o sea, sí. andas todo mareado? Pues cómo vas a ponerte a pelar ahí, ¿no? Llévense la fruta picada, barritas de granola, galletas de avena, todo lo más natural y sano posible. Los invito a no regresar abruptamente a sus antiguos patrones de vida, porque sobre todo una persona que fue hace poco, regresó luego y a la hora de tomar alcohol, la situación se fue completamente grave en su caso. Y bueno, eviten eso, mantengan una actitud de dieta y de meditación los días posteriores para continuar con su introspección porque se mueven muchas cosas. En el capítulo pasado hablamos que es un rompimiento de todo lo que no eres. Entiende que vas a sanar un patrón de condicionamiento que viene de varias vidas. Nuevamente, y creo que voy a dejar para el siguiente episodio el tema del karma, pero quiero que sepan que ustedes son la consecuencia de todas sus vidas. Es probable que en alguna ceremonia o en alguna sesión se remuevan karmas que traen de vidas pasadas y se manifiesten ahora conscientemente. Porque hay personas que no saben por qué están sufriendo, hay personas que no saben por qué traen alguna carga y hay veces que esas situaciones no vienen de esta vida, vienen de una vida pasada. Pero al final, la ley del karma, que es una ley que yo no me inventé, es una ley del budismo y que Newton también nos enseñó, que a toda acción corresponde una reacción en sentido opuesto y de la misma fuerza. Y el Buda nos enseñó que cada individuo es precisamente la consecuencia de sus vidas anteriores. En el siguiente episodio vamos a hablar de las 12 leyes del universo y de las 12 leyes las 7 leyes del universo y las 12 leyes del karma, para entender un poquito más este tema del karma. Pero al final es normal y existen las posibilidades de que alguien que venga, que trae algo muy fuerte arraigado de alguna vida pasada, como nos ha tocado, por ejemplo, gente que en sus vidas pasadas mataron personas, esas transiciones son bastante fuertes, pero hay que hacerlas conscientes. Yo no soy nadie para venirte a decir lo que viviste y lo que te pasó y lo que no. Tú te das cuenta porque todo está pasando dentro de ti. Entonces, en el momento que empieza a haber una verdadera sanación y un verdadero rompimiento de estos patrones condicionados, es natural. La conciencia se tiene que hacer consciente de sí misma y tiene que evolucionar al arrepentirse, y no es sentir culpa. El arrepentimiento no tiene nada que ver con la culpa. El arrepentimiento solamente es darse cuenta de lo que hizo. Entonces, solamente te tienes que dar cuenta del daño que te estabas haciendo, que no le estabas haciendo daño a nadie, que te lo estabas haciendo a ti, que todo lo que le hacías a otros te estaba envenenando a ti, que el coraje, el odio, el rencor y todo lo que sientes por otras personas te está envenenando a ti, porque todo está pasando adentro de ti. Entonces, hay muchas situaciones que hay que, vamos a decir, hacer conscientes. Hay muchas situaciones que vas a experimentar porque tienes que hacerte consciente del daño que has hecho para evitar que lo vuelvas a hacer. Y solamente la conciencia evoluciona al darse cuenta que ese daño se lo estaba haciendo a sí mismo. Entonces, en esta situación puede experimentarse a alguien pues con mucho llanto. Es importante no sentir culpa porque estabas inconsciente. Lo que en la inconsciencia pasó, pues allá se queda. Pero sí hay que volverse conscientes. Y aun si mataste a alguien, la conciencia perdona, porque la misma conciencia se lo hizo a sí misma. Hay un tema ahí también cuando hubo muerte de alguien más,
hay que pedirle perdón a esa persona para que esa alma también perdone y ella también se libere. Porque si las almas no se perdonan, entonces no hay evolución, porque se tienen que perdonar. Tiene que haber una dispensación de las dos para que las dos se liberen. Entonces, tiene que ser así. Sobre todo porque hay personas que traen mucho odio y mucho coraje contra ciertas personas y eso lo han ido acarreando una vida tras otra. Y bueno, es momento de liberarse, de perdonar. Nuevamente, escuchar el podcast del perdón. El perdón te libera a ti. Tú no perdonas a esa persona, o sea, esa persona va a tener que pagar su karma y entender lo que hizo. Pero libérate tú, evoluciona, quítate ya de esa carga, comienza a vivir en un estado de amor, de divinidad y de paz. Para esto es importante liberarte. Quítate ese saco, hermano, quítate ese saco de piedras, quítate ese rencor que tienes contra los demás, quítate ese coraje que le tienes a los papás o a la expareja. Libérate, sé libre, esto es por ti. Nuevamente, el propósito de este episodio era hacer conciencia y que sepan lo que es necesario saber antes de una ceremonia. Se pueden manifestar karmas de esta vida o de vidas pasadas. A mí me tocó ver mi suerte con todo lo que me había tomado y con todo el daño que aparentemente le había hecho yo a otras personas, porque me lo estaba haciendo a mí. Entonces, porque soy todo y soy tú y soy uno con todos. Entonces, tuve que hacerme consciente de ese dolor y sentí esa agonía que le causé a ciertas exparejas, esa humillación que le causé a aquellos personas que se atravesaron en mi vida cuando yo estaba inconsciente y me hice consciente de todo eso para poder evolucionar. Y no hubo culpa, hubo arrepentimiento. Porque luego la culpa es esa que te da en la cruda y que no lo vuelvo a hacer y a la siguiente semana huevos otra vez. No es eso no es la culpa, solo es un sentimiento de baja vibración que te pone vulnerable, pero al final no genera una evolución. El verdadero arrepentimiento es hacer conciencia de que hemos estado dormidos, que hemos sido inconscientes, que hemos provocado hábitos nocivos para nuestro cuerpo, para nuestra mente y para nuestro espíritu, y empezar a voltear hacia el camino divino. Sai Baba nos enseña que todos podemos, con una disciplina, vamos a decir, reivindicarnos hacia el camino divino. Todos tenemos la posibilidad de evolucionar, porque milagro viene de la palabra milogro. Entonces, cosas que hay que saber. Hay un orden mundial que quiere que permanezcas dormido. No es normal que te estés envenenando con los medicamentos que tomas. No porque lo hayas hecho de manera cotidiana quiere decir que sea normal. Por favor, abre los ojos. Date cuenta que te estás envenenando con los ansiolíticos, con el clonazepam, con el ribotril, con todas estas sustancias que todos los días se normalizó que tomaran la pastillita para todo. Te estás envenenando, te estás muriendo, estás calcificando tu cerebro, tu glándula pineal y vas a sufrir las consecuencias en tu vejez. Toma conciencia, libérate. Tu cuerpo es perfecto y maravilloso. Comulga con tu cuerpo, dale lo que necesita, con homeopatía, con ayurveda, con adaptógenos, con una alimentación sana, que tu alimento sea tu medicina. Por favor, voltea a ver que no es normal que tengas esos hábitos. Date cuenta, observa y cambia. Entonces, esa es otra, saber que existe un orden mundial que ya no lo alcancé a poner ni modo, pero hay un orden mundial que controla todo esta organización que quieren que permanezca el dormido, cumpliendo su propósito de mantener la ilusión viva. Es la misma conciencia que está actuando de esta manera, entonces ellos cumplen su papel, pero están en este orden mundial donde a través de sus alimentos, de sus programas, de su tecnología, te tienen embobado para que no voltees a ver tu esencia de ser. Si buscan a Estefanía en Instagram, Estefanía Hertz creo que se llama, les paso el nombre completo, está en Instagram y se encuentra también en TikTok. Esta chava ahí tiene varios videos, no sé si le quitaron el del orden mundial, creo que se lo quitaron. ¿Ah, sí? Pero si ¿Se no, lo bajaron o si qué? no sabes qué, lo voy a dejar, sí lo voy a leer ahorita como un extra, pero para quien la quiera buscar se llama Cine Estefanía HRRS. ¿Es un video? Estefanie Cine Stefanie HRRS. Es una chava que comparte toda esta información sobre el orden mundial, sobre la realidad. Es una chava que también inclusive en algunos episodios habla del ego, habla de la conexión con la conciencia,
con el uno que somos todos, etcétera, etcétera. Entonces, importante a saber, vas a necesitar una dieta, come lo más vegano posible. Comer vegano no es comer feo, no es comer como mucha gente piensa que solo como lechuga. Pueden intentar comer azaí, un bowl de azaí con plátano y granola. Busquen qué es el azaí, porque luego mucha gente me dice, pues no lo das. No, pues le estoy diciendo, busquen el azaí, lo venden en Costco, o búsquenlo en restaurantes, ahí lo venden. O sea, es una pulpa, o a veces viene en polvo, es una planta que es un superfood, es un superalimento, y prepararte en la mañana un azaí con plátano, con berries, con zarzamora, o sea, es un alimento cargado de prana, cargado de vida. Coman hummus de edamame, toast de aguacates con semillas de calabaza, ceviche de coliflor, sándwiches de verduras, tostadas de setas preparadas como tinga de pollo, bruschetta de setas con tomatillo, ensaladas verdes, tartar de sandía, sopa de verduras, setas empanizadas preparadas como milanesa. Hay muchos platillos y quien me escriba le paso una lista de platillos que puedes comer siendo vegano y que son increíblemente ricos, sanos, completos, complementen con alga espirulina que tiene muchísima vitamina B. Hay proteína de hemp, que es del cáñamo de la marihuana. Esa proteína es una maravilla y creo que tiene más proteína que el atún. Entonces, también el frijol mungo, las lentejas. Hay varios alimentos, solamente hay que buscarle, hay que dedicarse a comer conscientemente porque a eso venimos. Bueno, es todo, doy por terminado el podcast. Venga. Y les voy a poner por aquí los videos de esta Estefanía del orden mundial. Que lo que podemos hacer es, puedo descargarlo el audio de YouTube y lo puedo incrustar. Pues aquí lo pongo. Para que se escuche chingón también. Aquí lo ponemos. Venga, hermano. Aquí se los comparto. Es un libro que esta chava Estefanía lo lee y bueno, son 6 minutitos que ya va a hablar ella, ya no voy a hablar yo. Yo les agradezco a los que nos escuchan y yo doy por cerrado ya el episodio. Les dejo como un bonus. Estaba leyendo este libro que se llama The New World Order y en la primera página hay un pacto secreto, lógicamente está en inglés y está muy largo, así que lo busqué en español y te lo voy a leer. Escucha esto. La ilusión que crearemos, una ilusión que será tan grande, tan inmensa que escapará a la percepción. Aquellos que la vean serán acusados como dementes. Crearemos frentes separadas para impedirles ver la conexión entre nosotros. Nos comportaremos como no conectados para guardar viva la ilusión. Nuestro objetivo se logrará gota a gota, de tal manera que jamás seremos objeto de sospechas. Esto también les impedirá ver los cambios cuando ellos ocurran, porque nosotros conocemos los secretos del absoluto. Trabajaremos juntos siempre y permaneceremos unidos por la sangre y el secreto. La muerte vendrá a aquel que hable. Así los debilitaremos. Mantendremos breves sus esperanzas de vida y sus mentes debilitadas, mientras pretendemos hacer lo contrario. Usaremos nuestro conocimiento de ciencia y tecnología en forma sutil, de tal forma que ellos jamás verán lo que está pasando. Usaremos los metales aceleradores de envejecimiento y sedativos en la comida, el agua y también el aire. Ellos se cubrirán por veneno por todas partes. Los metales les causará perder sus mentes. Prometeremos encontrar cura en algunos de nuestros frentes. Justamente les daremos más veneno. Los venenos se absorberán por la piel y su boca. Ellos destruirán sus mentes y sus sistemas reproductores. Por todo esto, sus niños nacerán muertos y nosotros ocultaremos esta información. Los venenos se esconderán en todo lo que los rodea, en lo que beban, coman, respiren y vistan. Debemos de ser ingeniosos distribuyendo los venenos, porque ellos pueden ver lejos. Les enseñaremos que los venenos son buenos, con imágenes divertidas y tonos musicales. Aquellos que parecen ayudar, los enlistaremos para empujarlos hacia nuestros venenos. Verán nuestros venenos usándose en películas, crecerán acostumbrados a ellos y nunca sabrán su verdadero efecto. Cuando ellos den a luz, inyectaremos los venenos en la sangre de sus niños y los convenceremos de su ayuda. Comenzaremos temprano, cuando sus mentes son jóvenes. Tendremos a los niños como objetivo, con lo que ellos más aman, las cosas dulces. Cuando sus dientes se deterioren, los llenaremos de metales que matarán su mente y robará su futuro. Cuando su habilidad de aprender ha sido afectada, crearemos medicinas que los harán más enfermos. Y estas causarán otras enfermedades para las cuales crearemos más medicina todavía.
Les haremos dóciles y débiles ante nosotros, mediante nuestro poder. Crecerán deprimidos, lentos y obesos, y cuando ellos vengan a nosotros por ayuda, les daremos más veneno. Así los controlaremos. Nosotros enfocaremos su atención hacia el dinero y cosas materiales. Así jamás se conectará con su yo interno. Sí, Benjamín. Los distraeremos con la fornicación, los placeres externos y juegos para que jamás puedan ver uno con la unidad del todo. Sus mentes nos pertenecerán y harán todo aquello que digamos. Si ellos se niegan, encontraremos maneras de usar técnicas de su alteración de la mente en sus vidas. Usaremos el miedo como nuestra arma. Estableceremos sus gobiernos y estableceremos la oposición de sus gobiernos. Poseeremos ambos lados. Siempre esconderemos nuestros objetivos, pero llevaremos a cabo nuestro plan. Realizarán la labor para nosotros y prosperaremos de su trabajo. Nuestras familias nunca se mezclarán con las suyas. Nuestra sangre debe de ser pura, siempre. Esa es la fórmula. Nosotros les haremos matarse entre ellos cuando nos convenga. Les mantendremos separados de la unidad por el dogma y la religión. Controlaremos todos los aspectos de su vida. Les diremos cómo y qué pensar. Fomentaremos el odio entre ellos. Cuando una luz brille entre ellos, la extinguiremos por medio del ridículo o la muerte, lo que nos satisfaga mejor. Les haremos rasgar los corazones de sus padres y matar a sus propios niños. Nosotros lograremos esto usando el odio como aliado, la ira como nuestro amigo. El odio les cegará totalmente y nunca verán que desde sus conflictos saldremos como gobernantes. Estarán demasiado ocupados matándose unos a los otros. Se bañarán en su propia sangre y matarán a sus vecinos hasta que el momento que lo consideremos propicio para nuestro ataque. Nos beneficiaremos enormemente de esto porque no nos verán, porque no nos pueden ver. Continuaremos prosperando de sus guerras y sus muertes. Repetiremos esto una y otra vez hasta que nuestra última meta sea lograda. Continuaremos haciéndoles vivir en medio del miedo y de la ira mediante imágenes y sonidos. Usaremos todas las herramientas que tenemos para lograr esto. Las herramientas serán proporcionadas por su propio trabajo. Siempre esconderemos la verdad divina ante ellos, que nosotros somos todos uno. Esto es lo que ellos nunca deberán de saber. Ellos nunca deberán de saber que el color es una ilusión. Siempre deberán de pensar que ellos no son iguales entre sí. Gota a gota hacia nuestra meta, tomaremos sus tierras, sus recursos y riquezas para ejercer el control total sobre ellos. Los engañaremos para aceptar leyes que robarán la pequeña libertad que tendrán. Estableceremos un sistema de dinero que les encarcelará para siempre, manteniéndolos a ellos y a sus hijos en deuda. Cuando ellos logren unirse, los acusaremos de crímenes y presentaremos una historia diferente al mundo, porque nosotros poseeremos todos los medios de comunicación. Nosotros usaremos nuestros medios de comunicación para controlar el flujo de información y su sentimiento a nuestro favor. Cuando ellos luchen en contra nuestra, los aplastaremos como insectos, porque son menos que eso. Ellos estarán desválidos del poder de hacer algo, porque no tendrán ninguna arma. Reclutaremos a alguno de los suyos para llevar a cabo nuestros planes. Les prometeremos